Muy buenos días desde Deusto Business School en nuestra sede de la Comercial de Bilbao. Encantados de teneros tanto en formato presencial como en formato Zoom, que todos los que estéis en casa. Encantados de contar con todos vosotros. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra serie Breakfast and Knowledge, en la cual hoy tenemos otra sesión más que patrocinada por Ibercaja. Muchísimas gracias a Ibercaja para ofreciéndonos su ponente, como también acudiendo de manera presencial a nuestras instalaciones. Muchísimas gracias otra vez. Hoy nuestro tema va a abordar la incertidumbre, crea oportunidades y desafíos económicos a superar. Como ponente contamos con Javier Rillo, aquí le tenemos a mi derecha, jefe de análisis de Ibercaja Gestión y gestor de Ibercaja Alfa. Estamos seguros de que en su presentación, que durará no más allá de 30 minutos, 35 minutos, ¿vale? Os va a interesar todo lo que va a contar de esta incertidumbre en la cual nos estamos inmersos con el tema del COVID. Después de esos 35 minutos tendremos una sesión de preguntas y respuestas que le podréis dirigir tanto desde casa a través del chat como de manera presencial, ¿vale? Se las podréis dirigir a Javier Rillo, ¿vale? Deciros que estamos encantados nuevamente de contar con todos vosotros y ya sin más os ponemos en manos de Javier Rillo. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Muy buenos días a todos, tanto presencialmente como a través del streaming. Es para nosotros desde Ibercaja un placer estar otra vez aquí con la Universidad de Deusto Business y poder compartir con todos vosotros en 30-35 minutos nuestra visión de la situación del mundo y en la aplicación en los mercados financieros, ¿no? El año pasado estuvimos por estas fechas comentando pues, la situación de incertidumbre en la que nos habíamos metido tras 2 meses de la crisis, que empezó en marzo del año pasado, 2020, y ahora ya vamos conociendo pues los efectos, ¿no? El primero de ellos es en uno de los sectores más importantes en España, que es el turismo. En este gráfico de la IATA, que es una organización que reúne las principales compañías aéreas de todo el mundo, vemos como nunca antes en la historia más reciente, aquí hemos señalado las 4 crisis económicas más importantes y más recientes, la crisis del SARS, la recesión del año 91, los ataques terroristas o la crisis financiera del año 2009. Nunca antes había caído el volumen de pasajeros casi un 90% de forma dramática, ¿no? Han pasado ya 15 meses desde el momento inicial, en marzo de 2020, y todavía seguimos con caídas por encima del 60%. Ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Lógicamente, pues desde los últimos 15 meses las cosas han evolucionado y una forma de conocer dónde están mejorando las situaciones es mirar los vuelos domésticos, porque con las restricciones internacionales el viaje de largo radio pues prácticamente está en niveles mínimos, pero sí que a nivel doméstico las cosas están mejorando. Y prueba de ello es, por ejemplo, China. China, el recorrido y el crecimiento ya está por encima del 10% frente al año 2019, los vuelos domésticos. Otros países como Estados Unidos prácticamente ya están menos 10%. Queda mucho más atrás el caso de Europa, como vemos en la gráfica, que seguimos con ratios del 40-45% de caídas, ¿no? Lo que queremos ver aquí es pues, que hay países y zonas que están recuperándose mucho antes y principalmente son pues, Estados Unidos y China. ¿Cuáles son los escenarios de recuperación? Que no lo opinamos desde Ibercaja, sino la IATA, que tiene mucho más conocimiento de todo el sector. Pues lo que vemos es que el sector de la aviación y del turismo pues, venía creciendo con tasas del 7%. Esa era la previsión y bueno, pues hemos visto una caída muy importante. ¿Eso qué va a provocar? Pues que hasta el año 2023-2024 no se van a recuperar los niveles previos a la pandemia. Es decir, todavía nos quedan 2 años por delante, no para recuperar los vuelos domésticos, que se recuperarán a lo largo de los próximos 12 meses, sino todos los vuelos internacionales y el turismo internacional. Nos quedan 24 meses por delante para volver a los niveles previos, ¿no? Y eso tiene una serie de implicaciones.
Otro ejemplo de cómo las cosas van mejorando pues, es mirar el buscador Google. Y aquí tenemos como pues, la palabra COVID en Reino Unido, que es una zona de Europa donde principalmente está y donde empezó a impactar antes, pues vemos cómo ha empezado a caer la búsqueda de esta palabra y la búsqueda de la palabra reserva, booking, pues está en máximos históricos, ¿no? Esto que en el gráfico nos podemos quedar un poco fríos, a nivel de empresas, pues vemos cómo las empresas en el sector, por ejemplo, de los cruceros están vendiendo ya a partir del año 2022 con precios superiores al año 2019. Es decir, hacer una reserva en un crucero los precios son superiores y como la capacidad se ha reducido, pues las cosas están empezando a funcionar, ¿no? Aquí la conclusión es aquellas empresas, aquellas holdings que han logrado superar la crisis, pues van a salir más fortalecidos y prueba de ello pues, es la evolución de sus precios en bolsa. Y hay otra gran cantidad de empresas que han necesitado ayudas estatales, que sus accionistas se han diluido con macroampliaciones de capital, que indudablemente sus precios no van a volver a donde estaban antes de la crisis del COVID. Por último, antes de cerrar esta ventana del turismo, bueno, nos preguntamos aquí qué incentivo tienen los países a cerrar sus fronteras, que es lo que estamos viendo. En la parte izquierda de la pantalla vemos los países que más van a sufrir si no hay vuelos internacionales y se quedan solo con vuelos domésticos. Uno de ellos es España, es decir, si se cerraran las fronteras y no permitiéramos la entrada de ciudadanos británicos o ciudadanos americanos o otro tipo de nacionalidades, el PIB directamente se contraería casi un 3,7%. Sin embargo, ¿qué economías se beneficiarían si esto sucede y se cierran las fronteras? Pues principalmente Reino Unido, Alemania, Bélgica, ese tipo de países en la parte derecha. Es decir, su PIB crecería por encima de lo esperado. Esto es lo que sucedió el año pasado cuando los ciudadanos ingleses no pudieron viajar al extranjero y se quedaron a nivel local y veíamos las playas pues, repletas de gente y en España pues prácticamente no había nadie, ¿no? Ese es el gran temor que tenemos aquí en España, que con todas las restricciones que está habiendo, las cuarentenas que se exigen desde Reino Unido, pues suframos de nuevo esta caída que vemos en la parte izquierda de las pantallas. Una vez abordado el tema del turismo, que por la significación en España me parecía importante empezar por aquí, vamos a ver cuál ha sido el impacto en términos más macroeconómicos, ¿no? A nivel de política monetaria. ¿Qué ha sucedido en los últimos 18 meses? Pues vemos los tipos de interés que se fueron a cero, tanto el Banco Central Europeo, la Fed como el Banco de Inglaterra. Y por otro lado, en la parte derecha de la gráfica vemos el balance de los bancos centrales, la impresión de dinero. Y vemos que está en máximos históricos, ¿no? Este dinero, ¿dónde ha ido? Pues a los mercados financieros, principalmente al mercado de deuda pública y por extensión al mercado de renta variable, como luego veremos. En el caso del Banco Central Europeo, tras 15 meses aplicando este tipo de medidas, la pregunta es, bueno, ¿cuándo van a quitarse esta inyección de los mercados? Y lo que nos dice pues, las últimas reuniones, la conclusión es que de momento no hay ninguna previsión. Al menos hasta el verano del 2022 se van a seguir aplicando los 2 o 3 programas que están vigentes. El PEPP, que es un programa de emergencia que se aprobó justo en el epicentro de la crisis en marzo del año pasado, y el APP. Estos programas van directamente al mercado de deuda pública y están comprando entre 80.000 y 90.000 millones de euros al mes de deuda pública. Por eso las tires de los bonos están en mínimos, ¿no? como luego veremos en alguna gráfica. Por otro lado, la Reserva Federal pues también intervino en los mercados un poco antes que el BCE de forma muy agresiva y pese a que en la última reunión del mes de junio pues se ha empezado ya a ver cierto nerviosismo de cuándo va a retirar los estímulos y cuándo se van a subir los tipos, hoy lo que sabemos es que atendiendo a las estimaciones de la Reserva Federal, en la rueda de prensa no está previsto hasta el mediados de 2023 una subida entre 2 y 3 veces de 25 puntos básicos, es decir, hasta 2023 no está previsto que suban los tipos en 0,75%, que desde cero pues es mucho, pero pensemos que antes de la crisis del COVID estaban en el 2,5%, nos pondríamos en el 0,751, es decir, seguiríamos en niveles muy bajos. Y por otro lado, la retirada de compras en mercado que se están haciendo, en torno a 120.000 millones de dólares al mes, pues está previsto que se empiece a desacelerar a partir de diciembre de este año. Esa es una de las opciones. Pero la conclusión es que los estímulos están aquí y que no vemos cambios en los próximos 6 meses.
¿Qué es lo que podría cambiar este panorama? Pues los repuntes de inflación. Aquí hemos traído dos gráficas, tanto de Estados Unidos como de Europa. Somos conocedores que el haber inyectado tantos estímulos pues ha provocado que la inflación se dispare. También vamos a ver algunos efectos que han acelerado esta tendencia y es lo que podría cambiar las previsiones de los bancos centrales y motivar que subieran antes de lo esperado los tipos de interés y empezaran a quitar medidas de estímulo, ¿no? Porque recordemos que entre sus mandatos el BCE es más claro, que tiene que estar la inflación en torno al 2%, pero la Reserva Federal también tiene un objetivo de inflación en torno a ese nivel, pero en agosto del año pasado ya comunicó que permitiría subir la inflación por encima de ese 2%, más de lo que sabíamos hasta entonces. Aquí vemos por qué creemos que está subiendo la inflación. Vemos una gráfica con dos tipos de productos. Uno de los que son más sensibles al COVID, pues básicamente podemos pensar en productos hospitalarios, farmacéuticos, todo lo que está relacionado con lo que nos ha salvado de esta pandemia, y por otro lado productos que son insensibles al COVID y vemos la evolución del precio, ¿no? Entonces gran parte de los repuntes de inflación que estamos viendo se debe a, bueno, pues al mayor consumo de un tipo de productos donde está subiendo el precio. Por otro lado, hemos tenido una crisis de semiconductores en donde dependíamos de 4 o 5 proveedores a nivel mundial y ante la mayor demanda que ha habido por productos de digitalización, de trabajo desde casa y roturas de stock, pues esto ha provocado una escasez que lo podemos entender en las afecciones que ha tenido al sector del automóvil, provocando parones de producción y eso pues indudablemente también ha subido el precio de muchos factores de producción. Aquí tenemos varias gráficas en este sentido. Me quedo en los impactos que puede tener esto en las ventas y es que más del 60% de los directivos encuestados piensan que van a caer las ventas solo por esta escasez de semiconductores entre un 5 y un 6%. Es la gráfica inferior. Los mercados han puesto en precio que va a subir la inflación y que por lo tanto los bancos centrales van a tener que subir los tipos de interés. Pues en parte sí. Lo vemos aquí con una gráfica que relaciona el ISM, que son encuestas a empresarios en Estados Unidos, y por otro lado el bono a 10 años. El bono a 10 años, la composición teórica pues es crecimiento más inflación, ¿no? Entonces vemos que el bono a 10 años repuntó, se fue por encima del 1,5 holgadamente, y eso metió mucho nerviosismo en el mercado, porque suele adelantar repuntes de inflación y cambios en los tipos de interés. Pero vemos que tras la reunión del mes de junio ha vuelto a caer, ya está por debajo del 1,5 y no entendemos este nerviosismo que puede haber ahora mismo en el mercado ante un cambio de política monetaria que no compartimos. Otro factor que ha añadido presión a la inflación pues es la evolución del precio del petróleo, que está en los máximos de los últimos 7 años. Lo vemos que está por encima de $75. Y aquí lo que más preocupa son los dos escenarios que hemos puesto abajo en la pantalla. Por un lado, que haya deflación de precios, la cola de la izquierda, o que haya hiperinflación, la cola de la derecha, con inflaciones por encima del 3,5-4%. Nosotros creemos que no estamos en ninguno de los dos escenarios, lo cual es francamente el escenario ideal para las empresas, para generar beneficios y para que haya una política monetaria laxa que impulse el crecimiento económico. De toda esta caterva de medidas de política monetaria, ¿cuál ha sido el impacto en los mercados financieros? Lo vemos con estas dos gráficas. En la parte de la izquierda, la evolución de la renta variable, junto con un proxy de lo que es la liquidez mundial inyectada por los bancos centrales. Vemos que es una correlación prácticamente perfecta desde el mes de marzo. Está en máximos, tanto la liquidez inyectada en los mercados como la bolsa, el MSCI World. Y por otro lado, en la parte derecha, esto es un reflejo del mercado de crédito, que está en mínimos, es decir, en mínimos la TIR y en máximos el precio, el movimiento inverso de la renta fija. ¿Por qué? Pues bueno, pues por toda la inyección de liquidez de los bancos centrales. Por otro lado, el impacto de la economía financiera lo hemos visto, el impacto de la economía real lo vemos aquí. Vemos que la riqueza de los hogares es muy sensible a lo que hacen los beneficios empresariales, principalmente en Estados Unidos, y vemos el repunte en esa franja de color rojo en la parte izquierda de la gráfica, donde vemos que hubo una crisis económica, una recesión, que fue la del COVID, y ya prácticamente se han recuperado los niveles previos de beneficios agregados en Estados Unidos y de riqueza, por lo tanto, de los hogares. Impacto de los mercados financieros y economía real. Pues aquí hemos cogido un proxy como puede ser el índice de precios en Estados Unidos de la vivienda y vemos que está en máximos, con subidas del 15 o del 20%.
Por lo tanto, pues hay sectores muy perjudicados, que es el primero que hemos visto, como es el turismo, pero hay otra gran mayoría de sectores que está en plena bonanza y en máximos históricos, ¿no? Hemos tratado la política monetaria, vamos a ver la política fiscal, que es la arma que tienen los gobiernos, ¿no? Y vemos aquí cómo, bueno, pues queda muy ejemplarizado con el déficit público que se han tenido que asumir tanto en el año 20 como en el año 21, que es en el que estamos ahora mismo, ¿no? Déficit público por encima del 10%, que es la suma del déficit estructural, junto con los impulsos fiscales que han aprobado cada uno de los gobiernos. Llama la atención el caso de Estados Unidos, ¿no? Con una economía que ha caído mucho menos que todas las economías europeas, pero que le ha dado a la manivela de gastar, gastar con diferentes programas. Esto hay que entenderlo también en clave de elecciones presidenciales que tuvimos el año pasado. Al final, pues un nuevo gobernante pues gasta todo lo que no está escrito, ¿no? Y Biden ya desde que llegó a la presidencia hace unos meses pues ha impulsado varios planes fiscales, el último de ellos de infraestructuras, en mucho menos de lo que se esperaba aprobar, pero aún así son varios cientos de miles de millones de dólares, ¿no? En cualquier caso, para el año 2021, estas previsiones que están recogidas de Bloomberg, el consenso de todos los analistas que damos opinión, las previsiones para el 2021 es una fuerte recuperación, pero en menor medida de lo que se esperaba hace unos meses. Esto no hay que perderlo de vista. Aquí tenemos 3 ventanas temporales para una serie de zonas geográficas. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de España. En febrero del año 2020, antes de que explotara la crisis del COVID, se esperaba que en 2021 España creciera un 1,5. Era una cifra de desaceleración, pero lógicamente pues no conocíamos la crisis. En agosto de 2020, que fue ya pasada nuestra conferencia del año pasado, con una crisis del COVID pues ya en toda la sociedad, de repente las previsiones de crecimiento y de rebote desde mínimos del año pasado se fueron al 7%, ¿no? Con todos los impulsos monetarios y fiscales aprobados por bancos centrales y gobiernos. Sin embargo, hoy esa previsión del 7 ha caído al 5,9%. ¿Por qué? Pues principalmente por la mayor incertidumbre, las nuevas variantes, las nuevas restricciones que han provocado que el primer trimestre del año pues, no haya sido tan bueno como se esperaba, ¿no? Sin embargo, sí que esperamos que el segundo semestre crezca incluso a tasas por encima de este 5,9% que tenemos aquí. En cualquier caso, estas cifras hay que cogerlas un poco con pinzas, porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tenemos estimaciones de bancos de inversión americanos que en vez del 4,9 te hablan del 6,5, que es un salto brutal. Es decir, ante tanta incertidumbre, pues hay mucha dispersión entre los distintos escenarios que se manejan para cada economía, ¿no? En cualquier caso, crecimientos fuertes que continuarán desde nuestro punto de vista también en 2022. Esto ha provocado con fuertes crecimientos y fuertes trasvases de rentas de los gobiernos a la sociedad, principalmente en Estados Unidos, donde han sido muy famosos la entrega de cheques directamente a la población, pues que la tasa de ahorro acumulado por encima en términos de PIB pues haya sido enorme. En el caso de Estados Unidos, casi 15 puntos. Esa balsa de ahorro al final se va a acabar filtrando en mayor consumo, en una sociedad tan consumista como la que tenemos no solo en Estados Unidos, sino también pues, en Europa, ¿no? Y eso va a ser el siguiente impulso que provoque que las economías se sigan recuperando ya sin tanto estímulo monetario y fiscal. Consecuencias, nos preguntamos aquí, deseadas de las transferencias de renta. Bueno, pues en primer lugar, con ese ahorro que se ha trasvasado de los gobiernos a los hogares, vemos que la participación en el mercado laboral de Estados Unidos ha caído de unos 63 puntos a 61,5. Es decir, hay menos personas trabajando y aún así vemos que el porcentaje que asignan los hogares a renta variable a riesgo en Estados Unidos está en máximos históricos. Es decir, cómo están utilizando este trasvase de rentas, pues de momento no es consumiendo, es invirtiendo, lo cual es también positivo. ¿En qué medida ese 61,6% de participación en el mercado laboral se vaya al 63%? Eso provocará más entrada de personas a trabajar, puede subir la tasa de desempleo y lo que retrasará la subida de tipos de interés en Estados Unidos, que se mueven por 2 variables, el mercado laboral y lo que es el nivel de inflación. Por otro lado, consecuencias deseadas, nos volvemos a preguntar de las transferencias de renta en Estados Unidos. Pues aquí tenemos el ratio de inversión empresarial versus las ventas. Esta gráfica nos anticipa un repunte de la inversión en Estados Unidos enorme y eso al final va a acabar filtrándose a un crecimiento de beneficios mayor y por lo tanto se justificaría los niveles elevados
de los precios de los activos en los mercados financieros. Por eso vemos que las bolsas, pese a las malas noticias, ya pues están interiorizadas y no vemos correcciones significativas, ¿no? ¿Qué oportunidades vemos en la fase de recuperación? Pues lo primero es situar en qué fase del ciclo económico estamos, ¿no? Y vemos cómo Europa y Estados Unidos, con un indicador interno nuestro que manejamos en la gestora de fondos, estamos en fase todavía de recuperación, atendiendo pues, a diferentes métricas económicas. Sin embargo, hay otras regiones, como puede ser China, Alemania o Estados Unidos, que ya están en fase de expansión. Y eso pues, es importante a la hora de establecer las políticas monetarias. Es decir, si fuera por Alemania, los tipos de interés probablemente ya estarían en la senda de pensar en subir, la política fiscal sería mucho menor que la que tenemos ahora, pero hay otras economías como España, Italia e incluso Francia que justifican mantener los tipos tan bajos como cero y políticas fiscales tan expansivas como las que tenemos ahora mismo. Para graficar la pantalla anterior, pues nos apoyamos también en las encuestas a empresarios, que son los PMIs. Recordemos que niveles por encima de 50 marcan expansiones económicas, por debajo de 50 marcan riesgo de contracción. Hay dos tipos de PMIs, el sector servicios y el sector manufacturas, y lo que hemos señalado aquí es cómo primero se recuperó en cada uno de los países del mundo el sector manufacturero y se está empezando a recuperar el mes de mayo y junio el sector de los PMIs de servicios. Ello provoca que estemos ya por encima de niveles de 50 a 55, lo cual marca que hay expansión económica. Cuando estas métricas entran por debajo de 50, vemos el colapso que pasó en el año 2020 y nos indica el riesgo de contracción. Estamos muy lejos de esa situación y de momento pues, el mar de fondo es bastante positivo. Para ello, y quiero destacar uno de los principales puntos en Europa, pues son los fondos que van a llegar pues de forma inminente, ¿no? Los fondos NGEU. Aquí tenemos, por recordar, pues casi 750.000 millones de euros, la mitad en préstamos, la mitad en subvenciones a fondo perdido, para lo cual pues, los grandes países beneficiados, como vemos aquí, pues van a ser principalmente España e Italia. Son fondos cuyas emisiones para conseguir esa financiación ya están previstas que ocurran en el mes de junio y julio y por lo tanto pues va a ser el siguiente impulso que va a provocar que Europa pues crezca por encima de su crecimiento potencial, que está en el entorno del 1,20, 1,3%. En el caso de Estados Unidos está en el 1,8% de esta métrica, ¿no? Por lo tanto, esto es básico para que Europa siga traccionando, se siga recuperando y veamos crecimientos muy positivos. Esto provoca que, bueno, con todo este escenario, ¿cuáles son las temáticas de inversión que vemos ahora mismo, las oportunidades que puede haber? Venimos de un año 2018 que fue muy malo para los activos financieros, el 19 y el 20 fueron buenos y el 21 pues nos hemos atrevido también a poner un tic porque está siendo bastante bueno. Prácticamente pues los mercados suben doble dígito, algo que nos choca un poco con la realidad social que vivimos el año pasado, pero los mercados financieros van muy por delante y van con otras dinámicas, ¿no? Principalmente mirando lo que hacen los bancos centrales y los gobiernos con su política fiscal. Vemos aquí las valoraciones de dos índices, uno que es el SP500, el índice americano, y otro el Eurostoxx 50. Están cotizando por encima del 40% de sus medias históricas, con beneficios realizados. Esto no podría entenderse si no hubiera una expectativa de recuperación de los niveles previos del año 2019. Si no se recuperan esos niveles previos, los índices están muy caros. Si se recuperan, pues están un poco más caros, ¿no? Otros ratios para ver cómo el mercado está puesto en precio todo esto, pues es el indicador de Buffett que relaciona pues, el market cap de todas las compañías con el PIB mundial. Y vemos que está totalmente disparado y que ha perdido cierta validez. ¿Por qué? Por todos los estímulos monetarios y fiscales que han metido los países, ¿no? Entonces aquí ponemos tres ideas o temáticas de inversión donde puede haber oportunidades con unos índices en máximos históricos como los que tenemos. El primero de ellos es la evolución del value frente al growth, ¿no? Que está ahora bastante de moda desde el mes de noviembre del año pasado. ¿Hay una oportunidad real o no? Pues lo vemos aquí. Este es un índice que simplemente es un ratio entre las compañías value frente a las compañías growth en Europa. Y lo que hemos tenido, ese último repunte, que parece que ha cambiado la película un poco, pues es lo que vemos en la parte derecha de las pantallas, un mini repunte, porque el underperformance, el peor comportamiento relativo, ha sido manifiesto desde el año 2007, ¿no?
¿De qué compañías estamos hablando? Pues compañías de petróleo, compañías de recursos básicos, bancos, turismo, autos. Esas compañías que lo están haciendo bien en los últimos 6-8 meses, pues lo llevan haciendo mal significativamente frente a otro tipo de compañías. Aquí hemos traído dos ejemplos, comparando, por ejemplo, la capitalización de una empresa como Zoom con todas las aerolíneas, las principales aerolíneas del mundo. Pues Zoom capitaliza más que todas las aerolíneas ahí, incluso con la corrección que ha tenido Zoom en los últimos meses. O en el caso de una compañía como Peloton, que hace bicicletas e instrumentos para hacer ejercicio, pues capitaliza más que las principales compañías del sector hotelero en Europa, como puede ser Accor, Whitbread, en Reino Unido, Meliá o NH, ¿no? ¿Esto tiene sentido o no? Bueno, pues esto es la dinámica del growth frente al value. Nuestra opinión que es, bueno, pues debería haber cierta normalización a la media y pagar más por compañías que ganan dinero y pagar menos por compañías donde hay expectativas de ganar dinero, ¿no? Ese sería un poco el resumen. El segundo de los temas, prácticamente no hay ningún activo que haya caído este año y el anterior, pero este año uno de ellos son las criptomonedas, donde somos un poco agnósticos a la hora de opinar, pero sí queremos poner de constatar que han caído más de un 50%, pues las principales de ellas, ¿no? Y aquí pues podría haber una oportunidad para incorporar este activo a la cartera. En tercer lugar, las tendencias de crecimiento, y con esto acabamos la presentación, pues es indudable que los vehículos eléctricos, la salud y la digitalización son tres temáticas donde está yendo el dinero, no solo el de los fondos europeos, sino, bueno, pues hay algunas evidencias, como por ejemplo que en el año 2040-2050, como consecuencia de los acuerdos de París, pues prácticamente el vehículo eléctrico o todo lo que no sea un vehículo de combustión es lo que va a estar vigente. En cuanto a la tecnología y digitalización, pues es más que evidente que ha sido avanzar en un año y medio lo que se debería haber avanzado en los 20 años, ¿no?, que teníamos por delante. Y en cuanto a salud y envejecimiento, pues bueno, el caso de España es uno de los ejemplos donde este es un sector donde va a entrar dinero, es necesario sí o sí, y por lo tanto pues vemos aquí como el tipo de empresas que operan en este sector van a cotizar a múltiplos mayores, van a ganar más dinero que otros sectores donde no hay crecimiento y al final donde vemos muy poco recorrido. Muchas gracias. Fantástica puesta en escena de todos los comentarios que nos has ofrecido. Javier, 1.000.000 de gracias. Gracias a Ibercaja nuevamente. Bueno, contamos ya con una serie de preguntas que queremos realizar al señor ponente, pero mi primera pregunta es, ¿alguno de los presentes aquí en la sala desea realizar alguna pregunta? ¿Puedes dar un dato más sobre el PMI? Sí, los PMIs de manufacturas empezarán a recuperar a partir del mes de, vamos a decir, septiembre, octubre del año 2020, como consecuencia, bueno, pues de que el sector industrial ha sido el que no ha cerrado, vamos a decir, es el primero que se salvó, el que no entra en las restricciones, y hemos tenido PMIs manufactureros por encima de 50, traducido en Estados Unidos es el ISM manufacturero. Y por otro lado, servicios, pues ha sido claramente el sector más damnificado, no solo por compañías de turismo, sino restauración, ocio, aerolíneas, en donde las caídas han sido enormes y llevamos solo 2 meses por encima de 50, ¿no? Entonces, fruto de todo ello son los PMIs Composite, que reúnen a los dos sectores y están ya por encima de 50. Hoy, por ejemplo, hemos tenido datos de los PMIs de China, en donde, pese a una cierta desaceleración, siguen por encima de 50, y lo que nos indican pues, es crecimiento económico. En el momento que veamos caídas por debajo de 50, pues nos puede entrar un poco de nerviosismo de que hay una desaceleración del crecimiento, en ningún momento contracción. Pero de momento los síntomas son muy positivos. Gracias. Me gustaría saber las previsiones sobre los precios de materias primas pues, a 2 años vista, ¿no? Eso, este repunte que estamos teniendo va a ser permanente, es momentáneo. Está afectando enormemente a las cadenas de producción y a las cuentas de resultados, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, al final todas las medidas que están aplicando los bancos centrales van a generar inflación. Hemos visto inflación en los activos reales, hemos visto ahí un gráfico de los pisos en Estados Unidos, hemos visto inflación en los activos
financieros que están en máximos históricos. Y otro de los activos pues, son las materias primas. Entonces, desde nuestro punto de vista, todo favorece y todo indica que los precios no van a corregir, porque al final son flujos monetarios, a veces especulativos, lo que está moviendo que los precios se disparen. Y recomendaríamos a las empresas realizar coberturas, ¿no? De igual forma que las aerolíneas con el fuel oil pues necesitan estar cubierto parte del combustible que van a necesitar a 12 meses vista, pues en este caso para las empresas también creemos que la tendencia va a continuar, sobre todo pues en aquellas materias primas más demandadas en algunos sectores como los que todos estamos pensando. O sea que recomendaríamos hacer coberturas. Sí. Como indicador de la IATA, por el tema de la recuperación del movimiento internacional, doméstico, de la aviación, ¿no? Yo quería entender que en 2 años volveríamos a niveles habituales. Digo, ¿está contemplado el volver a niveles, está contemplado los efectos o las condiciones de la transición energética, de la transición digital por el teletrabajo, que hacemos movilidad de personas, transición energética por el tema de emisiones de CO2? O sea, esas previsiones que tenéis de 2 años es a pesar de... Sí, este documento es de abril del 2021, es decir, que todo eso, el cambio al teletrabajo, el acuerdo de París con la reducción del CO2 expulsado, todo eso ya está metido en la coctelera de esta organización que emite previsiones. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues por un lado estos dos factores lo que hará es reducir a priori la demanda de este tipo de viajes, pero por otro lado pues el crecimiento intrínseco al sector y al turismo y a los viajes se debería de superponer y volver al nivel previo de 2019. En cualquier caso, en esa gráfica lo que creo recordar que veíamos es que la tasa de crecimiento a futuro, una vez recuperados esos niveles, va a ser menor que la que se esperaba antes de la crisis. Es una forma de incorporar estos dos factores que al final van en contra bueno, pues de vuelos tanto de corto como de largo recorrido. ¿Alguna pregunta más? Aquí los que estamos atendiendo en directo. Bueno, pues yo tengo alguna pregunta más que hacerte, Javier. Una pregunta. Dentro de las empresas de turismo, ¿qué ideas ves más interesantes invertir en este momento? Como todo, en las crisis ha habido ganadores y perdedores. Si pensamos en las aerolíneas, pues todas aquellas que son de corto recorrido, los low cost carriers, las empresas bueno, pues de bajo coste, Ryanair, EasyJet, pues Wizz Air al final son las ganadoras porque tienen la cadena de costes más baja y fruto de ello pues es evidente, no descubro nada, el precio de la cotización de sus acciones. Y hay otras empresas, pues, bueno, pues grandes empresas donde han entrado los estados inyectando dinero público, empresas pues, como Lufthansa, Air France, etcétera, bueno, pues que han sufrido mucho más porque tienen una estructura de costes mayor. Entonces la crisis pues, han comido un poco una mayor parte del pastel a este tipo de empresas que son las que más están sufriendo y las que de momento no han salido ganadores de esta crisis. En cuanto a los hoteles, es muy fácil de entender. Aquellas marcas que tienen franquicias pues están ganando mucho más y grandes grupos a aquellos grupos independientes que no tienen capacidad para adaptarse a la digitalización o a la hora de competir, ¿no?, con otros grandes grupos. Entonces, aquí en este sector lo principal pues, ha sido tener tamaño y tener escala. Ser independiente no ha sido muy positivo como tal. Entonces yo creo que por ahí van las dinámicas y es el fiel reflejo de lo que ha ocurrido en bolsa. Muchísimas gracias, Javier. Una nueva pregunta nos realizan sobre el Banco Central Europeo. ¿Crees que el Banco Central va a seguir apoyando a la economía el año que viene con sus medidas con tanta intensidad? Sí, yo creo que sí. Al menos el programa PPP, aprobado de emergencia el año pasado, va a estar vigente hasta el verano del año que viene. Los tipos al cero van a estar vigentes. No se está comentando nada de revertir la política monetaria. Siempre vamos 1, 2 o 3 pasos, me atrevería a decir, por detrás de lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos no ha movido ficha. No se espera que mueva ficha en los próximos 6-12 meses. Por lo tanto, aquí estamos hablando que hasta el año 2023, como muy pronto, se empezaría a hablar de un cambio de política monetaria, lo cual es fantástico para las empresas, para sus costes financieros, para la inversión de activos financieros, porque con tipos bajos
los múltiplos se justifican mucho mayores. No vemos ninguna indicación que haga motivar que el Banco Central Europeo cambie su política monetaria en el corto plazo. Muchísimas gracias por la aclaración. Una nueva pregunta tenemos en el chat. ¿Cómo ves los niveles de deuda pública actuales? ¿Te preocupan? ¿Cómo los ves? Bueno, no hemos puesto ningún gráfico, pero es evidente que la consecuencia de la crisis económica pues, ha sido un incremento de 15 o 20 puntos de deuda en todos los países, incluso Estados Unidos. Todos los países europeos pues, están en niveles de 120, 140%, algo que hace 24 meses nos hubiera asustado a todos, porque creeríamos que hubieran repuntado los tipos de interés y hubiera cundido el nerviosismo de los inversores en renta fija, pero falta un actor principal, que es los bancos centrales, que han permitido que los países se endeuden en 20 o 30 puntos para salvar las economías. Mientras estén los tipos al cero que los dictan los bancos centrales, no hay un problema de repago de deuda en ningún caso, ¿no? ¿Cómo reducir estos ratios de deuda pública sobre PIB? Pues creciendo el denominador. Y por eso es clave que los PIBs empiecen a crecer y esas cifras del 5, 6, 7% se consoliden. Es decir, que haya más productividad, que haya cierta inflación, porque va a ser más fácil pagar la deuda para los estados. Entonces, me preocuparía en el momento en que cambiara el entorno actual de política monetaria de tipos cero. De momento no vemos signos de que vaya a cambiar y mientras los estados están ganando tiempo creciendo, aumentando el denominador y reduciendo este ratio que es ciertamente elevado. Muchísimas gracias otra vez, Javier. Y luego ya tenemos, creo que es ya la última pregunta. Es una pregunta ya más dedicada a un fondo vuestro. ¿Cómo ves tú, cómo ha sido la evolución del fondo Ibercaja Alfa y cómo aplicarías a este fondo todo lo que has comentado hoy? Vale, bueno, es un fondo 100% renta variable, de riesgo, que lógicamente el año pasado pues, tuvo un momento complicado en el mes de febrero y marzo, con caídas importantes como todos los activos, pero bueno, la circunstancia y la apuesta que hicimos en el sector del turismo y muchas compañías que creíamos que iban a ser ganadores, este tipo de compañías que hemos comentado antes, el sector de hoteles, aerolíneas, etcétera, pues nos permitió el año pasado acabar con doble dígito de rentabilidad positiva y este año pues mantener esas métricas, ¿no? En la medida en que acertemos en la toma de decisiones, que ahora mismo pues, está centrado en la recuperación del turismo, en la economía sostenible, en el vehículo eléctrico y en el consumo discrecional a través de Internet, en la medida que esas temáticas acierten, que son las últimas que hemos indicado en la parte de la presentación, pues los rendimientos seguirán siendo positivos. ¿Alguna pregunta más tenemos aquí dentro de la sala? Bueno, pues yo creo que ya hemos tenido unas 5 preguntas también desde el chat exterior y bueno, creo que agradecer a Javier Rillo su presencia aquí, como así Gracias. como a todo el equipo de Ibercaja que se ha acercado a estrenar nuestras instalaciones en la comercial en Bilbao. 1.000.000 de gracias. Esperemos que tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa hayáis disfrutado y aprendido mucho con esta conferencia y desde aquí deciros muchas gracias a todos y nos veremos en el siguiente Breakfast and Knowledge con Ibercaja. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias.